político. Yo creo que más allá del tiempo que puedan durar los líderes, hay un problema muy serio con estos regímenes de los países autoritarios. Primero, el tema económico. Son todos centralistas, estatistas, manejan economías dirigidas, controladas desde el Estado, y eso no puede durar. Lo que yo preveo para mi país, para Bolivia, es que en más o menos 3 años vamos a tener una crisis económica muy grande. Pese al buen precio de los minerales y pese al momento tan interesante para ese tipo de productos, Bolivia no tiene inversión externa. Bolivia ha perdido su contacto con la tecnología. Bolivia está en un proceso de entregar desde el gobierno bonos a los diferentes sectores populares y sociales para mantenernos alineados, y no hay cómo resistir a aquello. El país no está produciendo algo que haga sostenible ni siquiera en el mediano plazo esa situación. El primer problema que tienen estos países es la economía. El segundo problema que tienen es su forma de concentración de poder. Y hay un tercer grave problema, que es el narcotráfico. Bolivia es un país presidido por el más importante dirigente de los productores de la coca ilegal, que es la materia prima para el narcotráfico. Y en el tiempo de gobierno que lleva este personaje, ha multiplicado por 5 veces la producción de coca, con lo que ha multiplicado a su vez la producción de droga, y está inundando el mercado brasilero, argentino y europeo. Y una información que hemos recibido en una charla hace unas semanas atrás, resulta que Venezuela casualmente es el país de esta parte de América Latina más importante en exportación de cocaína, una droga que no produce, pero que obviamente es provista por las FARC de Colombia. Entonces, son gobiernos que, además de ser autoritarios, tienen, por decirlo menos, una tolerancia muy grande con este tipo de crímenes, como el narcotráfico, lo que les genera un problema interno muy serio, que es la inseguridad ciudadana, que ya la están viendo en Venezuela, en Bolivia está creciendo, va a ser un problema más o menos un año, y vamos a ver cómo estos regímenes autoritarios, antes de esperar la muerte de sus líderes o cualquier cosa, han de ser consumidos por sus propias debilidades, por sociedades acostumbradas a ser libres. Que esa es la diferencia que tenemos entre las sociedades venezolana, ecuatoriana, boliviana, nicaragüense, versus una sociedad controlada en una isla como es la sociedad cubana. Una pregunta a cada uno. A Guillermo, ¿a ti no te preocupa la posibilidad de que la señora brasileña pueda volver a sus raíces y eso traiga conflicto con el ejército? A Carlos, no se ha hablado de México, pero acaba de hablar del narcotráfico. ¿Puede sobrevivir México la guerra civil que hay por el narcotráfico? Finalmente, Carlos Alberto, ¿por qué ahora puede ser mucho peor la situación en Cuba si se acaba la ayuda venezolana de la que fue en el 91, a pesar de la magnífica recuento que nos hiciste de la reunión esa, que ya algo debe haber servido, pero de todas maneras lo que sirvió fue la ayuda venezolana en realidad? Empieza el título. Mira, yo no te puedo decir que no tengo temor de eso. Lo que yo te digo es que confío mucho en la clase dirigente brasilera. La clase dirigente brasilera tiene un sistema empresariado que es mucho más fuerte y mucho más sólido. Y otra vez volviendo a la comparación con Argentina, la diferencia es que el empresariado brasilero le pone límites al gobierno brasilero. En mi país el empresariado vive del gobierno argentino. Eso cambia totalmente la cosa. Y más, te voy a dar una digresión sobre este tema para demostrar por qué el empresariado es importante y comparar uno y otro. En Brasil hay mucha corrupción. La Argentina, no quiero comparar cuál es más corrupta o la otra, pero en Brasil hay tanta corrupción como en cualquier país. La diferencia, cuando hay un corrupto en el gobierno, hay un corruptor que es un empresario. Eso está claro. Los corruptores empresarios brasileños reinvierten en Brasil. En cambio, Argentina tiene tanta plata de los argentinos afuera como la deuda externa. Es decir, el corrupto argentino corrompe y se lleva dinero afuera, el corrupto brasileño la reinvierte. Y eso lo sabe el gobierno brasileño.
En un momento determinado, cuando Brasil tuvo que devaluar el real, que pensó que iba a entrar en una etapa de inflación total, él reunió a los empresarios y les dijo: trabajen seriamente, hagan las cosas, y yo les garantizo que de acá a 10 años ustedes pueden trabajar exactamente igual que si ahora entraran en la espiral inflacionaria. Se puso de acuerdo con ellos. Y no hay un brasilero que tenga dinero afuera. Todos los tienen reinvertidos ahí. Lo mismo ocurre en Uruguay, lo mismo ocurre en Chile. Eso demuestra que esa clase es muy fuerte, muy poderosa, porque tiene intereses a largo plazo de Brasil. Tienen claramente 4 o 5 ideas bases que son las que hacen que Brasil tenga un horizonte mucho más cierto que cualquiera de los otros países como el nuestro. México va a resistir. Yo no creo en esa tesis del Estado fallido. El crimen es crimen y México es una democracia sólida. Ha pasado pruebas muy importantes y lo que estamos viendo ahora, más allá de la espectacularidad de lo que es la propaganda y la confrontación política propia interna de México sobre el tema de la lucha contra el narcotráfico, es nada más un tema que, como dice el otro Castañeda, ha existido siempre y que el presidente actual ha venido a exacerbar. Esa confrontación ha de producir resultados, está produciendo resultados tenebrosos en materia de respeto a la persona, de crímenes que se están cometiendo, pero yo en ningún momento veo al Estado mexicano fuera de control de la situación. Yo creo que esa es una democracia sólida y el tema de la lucha contra el narcotráfico es un gran desafío que tiene, pero miren ustedes su economía, miren ustedes incluso el flujo de turismo que tiene México. No está afectado de la manera como tal vez la oposición política hubiera querido con relación a ese tema, y miren ustedes el resultado de la última elección interna que se ha producido en México. Entonces es un tema que van a poder manejar y que más o menos este o el próximo gobierno, con mayor o menor tono en el asunto, han de terminar por administrar, porque esos temas no se arreglan, se administran. Yo creo que la diferencia entre el año 90, 91, que fueron años terribles en Cuba, la neuritis óptica, 40.000 personas internaron por desnutrición, todo eso. ¿Por qué pues agravarse la situación ahora? Bueno, en estos 20 años la industria azucarera prácticamente desapareció, la industria pesquera prácticamente desapareció, los barcos fueron incluso desguazados o vendidos porque ni siquiera funcionaban. Toda la infraestructura del país tiene 20 años más de decrepitud y deterioro sobre los 30 anteriores, sin inversiones en reposición, sin creación de nuevas fuentes de riqueza. Eso en el terreno estrictamente material. Las fuentes de financiamiento que aparecieron a principios de los 90 probablemente se han secado, porque la experiencia cubana es una experiencia muy negativa en ese sentido. Y hay un fenómeno que ya no tiene que ver directamente con... Yo sí creo que el deterioro material es básico para explicar por qué va a ser terrible, pero hay otro elemento, que es el elemento de carácter moral. En estos 20 años desapareció cualquier vestigio de convicción revolucionaria. Se deshizo aquel prestigio que tuvo Fidel Castro de que les decía, Fidel Castro cuando empezó la crisis, él tiene 84 años ahora, tenía 64. A mí me parecía muy viejo en aquel momento, ahora me parece que es un hombre. Me acuerdo que una de las estupideces que publicaron en mi vida, un artículo cuando cumplió Fidel Castro 60 años, publiqué en ABC un artículo que decía: Fidel Castro acaba de cumplir 60 años, pero como si hubiera sido ya la destrucción de cosas que hace uno cuando es muy joven. En aquel momento, Fidel Castro reunió a la cúpula dirigente y él le dijo por dónde iban a salir.
Nosotros vamos a potenciar la industria azucarera, vamos a potenciar el turismo, vamos a crear empresas de tecnología en el terreno médico y científico, vamos a hacer. Y entonces digo, yo me pongo al frente del proyecto alimentario, del plan alimentario, para resolver en 5 años el problema. Entonces, como era una mezcla de Alá con Mahoma, con Gengis Khan, me hicieron caso, y todo el mundo se subordinó a aquella cosa que él era el que sabía cómo sacar a la gente de la crisis. Ya eso no existe. Nadie cree en que ellos son capaces de, para usar la frase de Carlos Sánchez Berzaín, ellos pueden administrar un estado decrépito, pero lo que no pueden es de ninguna manera revitalizar la emoción revolucionaria de la gente. Así que eso va a ser, si mañana desaparece el chavismo, eso es la hecatombe en Cuba. Pero esa es la respuesta de verdad, la última que veo. Esa es la gran diferencia de ahora. Además ya no está Hombre Blanco. Por la Hombre Blanca ahora es Chávez. Una última pregunta, me dicen que es una sola. Se le había prometido al señor. Una libreta abastecida y cada día hay menos en esa libreta. ¿Ya nada más con eso? Vamos a hacer una excepción. Bueno, primero quiero felicitar a estos 3 mosqueteros de la libertad que nos han enseñado toda esta noche. Y quiero hacer un comentario. ¿Por qué ha extrañado el que presidentes de Latinoamérica hayan ido a Cuba a felicitar a Fidel Castro? Es un hecho político muy corriente. El presidente de los Estados Unidos recibió a Ceausescu en la Rumania como 1 o 2 meses antes que lo mataran. El presidente de los Estados Unidos estaba apoyando a todos los dictadores de Latinoamérica en su tiempo cuando convenía a la política internacional de los Estados Unidos. Eso lo hacen todos los países para, en el caso de Latinoamérica, para amortiguar las críticas de la izquierda radical, la izquierda carnívora, de que hablaba con Alberto Montaner, y se veía bien con ellos, no les queda problema. Pero saben que no comparten las ideas políticas de esos individuos, ni lo van a seguir en ninguno de los proyectos que tienen. Yo no sé por qué hay ese pesimismo de que ese foco localizado en Latinoamérica pueda tener tanta importancia. Hay 2 países que son totalitarios comunistas en el mundo hoy en día nada más: Corea del Norte y Cuba. El resto son países socialistas que pueden ir evolucionando hacia el totalitarismo y puede que se detengan ahí. Pero ¿qué importancia internacional puede tener Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia? En el orden internacional, nada. Hemos estado hablando aquí que Cuba está expuesta a una hambruna. Y ese país que está expuesto a una hambruna tiene mucha influencia fuera del ciclo pequeño en que lo estamos desarrollando. El proyecto de socialismo del siglo XXI, Montaner lo puso muy claro, es un proyecto que no tiene sentido ninguno, ni tiene una filosofía establecida, ni tiene nada. Es un producto de una mente enferma, medio enloquecida, como es Chávez. ¿Cuál es el destino final de ese país grupo? Pues desaparecer. Ustedes recuerdan cuando se creó la Intercontinental, la izquierda internacional, ¿qué importancia tiene? ¿Quién habla hoy en día de la Tricontinental? Nadie. El Foro de San Pablo, el Foro de San Pablo. ¿Qué es hoy en día el Foro de San Pablo? Un grupo variopinto donde lo mismo encuentra un hippie, que encuentra un verde, que encuentra a un socialista, que cualquier cosa. Pero miren la audiencia de las primeras reuniones del Foro de San Pablo y la última. Creo que lo último fueron 150 personas. Entonces, ¿qué importancia tiene eso? Va a ir perdiendo terreno. En cambio, vean las estadísticas. A comienzos del siglo XX había 11 democracias en el mundo. A fines del siglo XX, reconocidas por las Naciones Unidas, había 192 países. 129 eran democracias. Pero la democracia sigue avanzando inexorablemente. Y estos pequeños obstáculos que existen van más tarde o más temprano a desaparecer. Muy breve. Es solo un comentario para la señora venezolana que expresó que estaba preocupada por los artículos de Carlos Alberto Montaner que no fueron bastante animosos. Hace 12 años el señor Montaner publicó un artículo excelente sobre, creo que se llamaba El caudillo de la cara pintada, algo así.
que como con una bola de cristal les decía a los venezolanos exactamente lo que ha pasado en estos 11 años del gobierno de Chávez. Solo si la oposición se dedica a reproducir ese artículo, ya saben qué es lo que va a pasar si no van a las urnas y se quedan en la calle en los próximos elecciones. Muchas gracias.